En esta parte 2 vamos a clasificar los sistemas productivos teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y luego lo haremos desde la naturaleza de los procesos. En el primer caso vamos a comparar las diferencias y coincidencias entre la producción de bienes físicos y servicios y en el segundo caso la producción de naturaleza artesanal con la industrial. En función del tipo de producto, se pueden distinguir dos tipos de sistemas básicos de producción. Algunas de las características más salientes que nos gustaría destacar son las siguientes. Bueno, desde un punto de vista del ciclo de vida del producto, de la duración del producto en el mercado, los bienes físicos suelen ser mucho más duraderos que los servicios, que son usualmente bastante cortos. Una segunda característica muy importante, los bienes físicos se pueden estoquear, los servicios no se pueden estoquear. Por lo tanto, la producción y el consumo, en el caso de los bienes físicos, pueden estar separados. Pero en el caso de los servicios, la producción se produce casi al mismo tiempo que el consumo. La capacidad de producción, que es otra variable importante para caracterizar un sistema productivo, permite, en el caso de los bienes físicos, acumular esa capacidad en términos de stock. En cambio, en el caso de los servicios, esto se diseña, la capacidad con la que se diseñan es para cubrir la máxima demanda prevista, teniendo en cuenta que obviamente los servicios no se pueden almacenar. Otra cuestión interesante es el control de calidad, la calidad. En los bienes físicos, la calidad es más objetiva, está sujeta a una norma. La calidad podemos interpretarla como cumplimiento de norma. En cambio, en el caso de los servicios, el control de calidad lo hace básicamente el cliente y la calidad entonces tiene un carácter mucho más subjetivo. De ahí es que se intenta introducir lo que se llaman los términos de referencia, que tratan de especificar la calidad del servicio que se quiere prestar o que el cliente quiere recibir. Bien, en materia de localización de proceso son más dudosas las diferencias. Generalmente los servicios se localizan cerca de los centros de consumo. La producción de físico puede estar cerca de los centros o puede estar alejada de los mismos. Sobre todo si utiliza materias primas agropecuarias, por ejemplo, o mineras. Los modelos de gerencia suelen ser más piramidales, con funciones claramente definidas en el caso de los bienes físicos, y mucho más difusas, funciones más horizontales en el caso de la producción de servicios. Las inversiones suelen ser intensivas en el caso de los bienes físicos y pueden llegar a ser intensivas en el caso de los servicios, en algunos servicios, por ejemplo en los servicios bancarios. La mano de obra directa, en el caso de los bienes físicos, está relacionada con la producción mediada por máquinas. En el caso de los servicios, la mano de obra está vinculada estrechamente a la prestación de los mismos con los clientes, no con las máquinas usualmente. Bueno, por último, el mantenimiento implica actividades preventivas de la maquinaria, en el caso de los bienes físicos, y en el caso de los servicios, el mantenimiento está centralmente asociado a la capacitación para motivar a los empleados en la atención a los clientes. La clasificación que acabamos de ver tiene que ser matizada en la actualidad. Numerosos productos físicos se combinan con servicios y al revés, servicios que incorporan algún dispositivo físico para poder competir. Por cierto, algunos tipos de producciones permanecen puros, como en la transparencia se muestra, por ejemplo, la industria extractiva y la consultoría. En la industria 4.0 existe un proceso de innovación que se llama servitización, que consiste para los fabricantes de bienes físicos la incorporación de servicios, usualmente postventa, que surgen de disponer de datos abundantes. Por ejemplo, Rolls-Royce fabrica turbinas para aviones, pero también brinda con ellas servicios adicionales de mantenimiento.
de asesoría, en reparaciones, de asistencia técnica, de capacitación incluso. Todos estos servicios surgen de la información que la proveen los sensores que están colocados en las turbinas. Estos datos permiten a esta empresa prestar esos servicios adicionales. Hoy el 50% de la facturación de Rolls-Royce en el campo de la industria aeronáutica provienen de servicios que solo existen porque se fabrica el producto físico. En otras palabras, la servitización no es innovación de servicio, sino la innovación de un producto más un servicio, que no es lo mismo. También es posible una mirada de los sistemas productivos desde la perspectiva de los procesos. Se puede señalar básicamente dos categorías diferenciadas que, si se observa la realidad, no han pasado de moda. La transparencia muestra a continuación las diferencias centrales entre procesos de producción artesanal y los procesos de producción industrial. Quisiéramos acotar, antes de entrar en la tabla a analizarla, que la producción de servicios en algunos casos se encuadra en la primera categoría y otras, en gran escala, se identifican con la segunda. Históricamente la producción artesanal fue dominante hasta la llegada de la revolución industrial, en la que la disponibilidad de una energía distinta al músculo animal o humano permitió multiplicar la producción mediante el uso de una maquinaria que fue creciendo en complejidad. A finales del siglo XIX, la introducción del motor eléctrico permitió la mecanización de numerosas tareas realizadas a mano, centralmente en la industria manufacturera, reemplazando de esta forma a numerosos trabajadores como mano de obra directa. Este proceso se aceleró con el advenimiento de la producción en masa a partir del año 1907, como vimos en la unidad 1. En esta etapa parecía que el proceso artesanal solo quedaría confinado a algunos oficios puntuales. Sin embargo, con el advenimiento de la crisis del petróleo en los años 70 y comienzos de los 80, los mercados saturados y de lento crecimiento requirieron productos adaptados a necesidades cada vez más específicas del cliente, por la cual la lógica de muchos procesos artesanales fue recuperada para personalizar los productos. Analizando específicamente la tabla, podemos observar que en el caso de la producción artesanal, el tamaño de los lotes de producción es muy pequeño o inclusive son piezas únicas, que por otra parte tienen usualmente una identidad de alcance local. En cambio, la producción artesanal, los productos son básicamente estandarizados, en algunos casos tal vez personalizados, pero la identidad de los productos tiene un alcance nacional e internacional. En el caso de la producción artesanal, la composición del producto, las partes y o componentes con las cuales se fabrica el producto, suelen ser también únicas y además asociadas al producto único o con series muy pequeñas que se está fabricando. En el caso de la producción industrial, por el contrario, las partes y componentes son básicamente estandarizadas. Hay intercambiabilidad de estas piezas y por lo tanto esto favorece el aumento del tamaño del lote, el aumento del tamaño del lote. En términos de volumen, la producción artesanal, como ya lo mencionamos, es muy reducida y generalmente está determinada por el número de trabajadores involucrados. En cambio, en la producción industrial los volúmenes son elevados y lo que determina el volumen es la capacidad de la maquinaria. En la producción artesanal los procesos de trabajo son intensivos en mano de obra y los costos son centralmente variables, los que tienen alta incidencia. En cambio, en la producción industrial,
Los procesos no son intensivos en mano de obra, sino en capital. Y los costos fijos tienen una elevada incidencia, generalmente asociados justamente al funcionamiento del capital en términos de maquinaria e infraestructura. La producción artesanal tiene a trabajadores que suelen ser polivalentes, porque realizan varias fases del proceso de trabajo. En cambio, en la producción industrial, los trabajadores realizan pocas fases, de manera tal que la polivalencia es menor y en algunos casos tenemos hasta una especialización de tipo vertical, como la que se produjo con el Taylorismo-Fordismo. La materia prima de la producción artesanal es generalmente de origen local. En cambio, en la producción industrial, las materias primas e insumos pueden tener cualquier origen. Los trabajadores, como ya mencionamos, son polivalentes y hay una baja incidencia de los medios de producción. Las herramientas suelen ser mínimas, con escasa maquinaria. En cambio, es elevada la incidencia de los costos de las herramientas y de la maquinaria en la producción industrial. Y ya por último, la producción artesanal es muy flexible, se adapta a lo que demanda el cliente. En cambio, la producción industrial tiene una flexibilidad limitada, sobre todo en términos productivos.